todo el mundo, y está pasando, es muy loco lo que está pasando. Yo estuve en China hace 3 semanas. Todo el mundo, cuando yo decía somos de México, el chino se le prendía la cara y querían hablar con nosotros. Y eso marca algo pero muy así directo. Es China, que es el país más grande de la manufactura del mundo, quiere venir a México a hacer negocios. Bienvenidos a un episodio más de Gira Podcast. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Luciano Diorio. Luciano es el CEO de Grupo Hi-Tech, empresa líder en México en distribución de máquina herramienta, distribuyendo 16 marcas, entre ellas Haas, conocida por tener su propio equipo de Fórmula 1. En esta ocasión hablamos sobre las oportunidades que hay en México en la industria manufacturera, el nearshoring, la barrera de entrada para emprender en esta industria, la Fórmula 1 y la importancia de ponerle glamour a tu negocio. Sin más preámbulo, te dejo con esta entretenida entrevista. Pues muchísimas gracias, Luciano, por aceptarme la invitación. ¿Cómo estás? En esta bonita tarde. Y me gustaría empezar que me platiques tu experiencia cuando te lanzaste con tu hijo para ver la final del Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Cuéntame esa experiencia. Veo que hablaste con Bauti primero. Sí, fue una experiencia muy loca. Porque, primero porque a Bauti no le gusta mucho el fútbol. Bauti es mi hijo, tiene 14 años. Y también tengo una hija que se llama Delfina, ya que está, que tiene 12. Y estábamos acá en familia viendo la semifinal del Mundial, que era Argentina contra Países Bajos, Holanda. Y Argentina ganaba 2-0. Me acuerdo que un amigo nos había invitado y nosotros los argentinos somos, ya te habrás dado cuenta que soy argentino, somos muy cabuleros. Cabuleros es, no sé si se usa la palabra en México, pero es cuando algo pasa, generalmente en el fútbol, cuando tu equipo de fútbol gana y tú lo viste, por ejemplo, con tu mejor amigo sentado en ese sillón, para los siguientes partidos se tiene que repetir la misma situación, que es estar en ese sillón y los dos sentados en el mismo lugar. Eso se llama cábala. Okay. Es muy... O sea, si lo piensas desde el punto de vista intelectual es medio tonto porque es acudir a la suerte, pero es muy del folclore futbolístico argentino posiblemente. Entonces, muchos futboleros como yo, que me gusta mucho el fútbol, repetimos esas cábalas. Entonces, es el partido anterior de Argentina, nos habíamos quedado a ver el partido acá en casa con Sofi y los chicos. Entonces dijimos, no, la semi la vemos en casa, no vamos a ningún lado, para repetir los mismos lugares y demás. Entonces le digo a Bauti, Argentina ganaba 2-0, estábamos todos muy contentos, y había un amiguito de Bauti viendo el partido con nosotros. Entonces le dije, ok, si Argentina mete el tercero, nos vamos a Qatar. Y Argentina metió el tercero, y hay yo siempre me gusta decirlo en el trabajo esto, que es una enseñanza en realidad, es nunca prometas algo cuando estás contento o eufórico, y tampoco nunca, digamos, castigues a alguien si estás enojado, digamos, ¿no? O sea, es como que hay que mantener ese balance. Y esto es medio chistoso porque era una situación familiar, pero en la euforia yo prometí algo, y obviamente mi hijo me lo cobró rápido. Esto era un martes a la tarde. Y la final era el domingo, 18 de diciembre. Nunca me voy a olvidar ese día. Entonces, tú lo sabes, pero la gente que te escucha no. Bauti tiene como muchas pasiones por los negocios, a pesar de su corta edad. Y una de sus pasiones es vender pasaje y todo lo relacionado con los aviones. Te comparto que yo soy cliente de Bauti. Algo sabía. Varios vuelos me acompañan. Entonces, dentro de buscar vuelos y vender, que es uno de sus negocios o emprendimientos, vamos a llamarle, enseguida, creo que en una hora él ya tenía 3 opciones de vuelo. Hacia Qatar, vía Frankfurt, vía Madrid, o varias opciones. Con precios relativamente no tan malos, pero bueno, obviamente eran caros. Y en su capacidad negociadora enseguida dijo, papá, vamos a hacer una cosa, tú me debes, que era verdad, un viaje para mis 15 años que él y yo nos íbamos a ir a Dubái. O sea, esa es una... Digamos, era su regalo de cumpleaños de 15. Él hoy tiene 14. Entonces dijo, adelántame el cumpleaños, el regalo de cumpleaños, y en vez de ir a Dubái el año que viene juntos, nos vamos los dos a Qatar. Muy vivo de su parte. Bueno,
resulta, no sé cuánto razón de tiempo tenemos, pero el punto fue que me voy a la oficina y me quedo pensando. Dije, qué tonto que fui de hacer una promesa en esta euforia, yo que tanto digo que no se debe hacer. Pero qué alegría tiene él y qué lindo sería compartir papá e hijo una final del mundo y ojalá que gane Argentina, ¿no? Digo, hoy ya estamos hablando con el diario del lunes. Pero bueno, mi parte cerebral decía que era una locura desde el punto de vista económico, o sea, no desde el punto de vista emocional, porque obviamente los precios eran altísimos y no teníamos nada planeado, o sea, lo loco de esto era lo lindo de no tenerlo planeado, pero económicamente era muy caro. Pero bueno, resumen, el miércoles teníamos los boletos reservados, los pasajes de avión reservados. Hablamos con una persona que tiene una agencia y que nos consiguió 2 tickets para la final. Y el empujón final nos lo dio Sofi, que dijo, no, si tienen ganas de hacerlo, háganlo, váyanse, lo van a disfrutar, va a ser una experiencia maravillosa, papá e hijo. Y el miércoles a la mañana, todavía yo no me había decidido, y Bau tenía la maleta hecha ahí. Para ponerme presión hizo su maleta y la dejó en la entrada de la casa. Y me mandaba fotos por WhatsApp y me decía, papá, yo ya estoy listo. Y yo no estaba listo. Entonces, miércoles a la mañana yo tenía un desayuno de trabajo aquí en el club. Y con la persona que estaba desayunando, le cuento lo que estaba pasando y me dice, tienes que hacerlo, ¿cómo no vas a ir? Es una experiencia con tu hijo, la final del mundo. Por ahí nunca más vas a ver a Argentina en una final. Y saliendo de ahí, que eran las 10 de la mañana del miércoles, decidí, ok, vamos. Y movimos todo y en 3 horas teníamos los pasajes comprados, el ticket de la entrada a la final o las 2 entradas compradas y el avión salía el miércoles a las 10 de la noche. Y nos fuimos. Pero hay una historia muy loca en el medio, no sé si quieres que No, platícamela aquí tenemos tiempo. En el medio es el miércoles, esto era miércoles 12 del día. Bauti sale del colegio, la mamá la va a buscar, nos encontramos aquí, hicimos todos los papeles, yo hice mi maleta. 6 de la tarde estamos en el aeropuerto. 10 de la noche salíamos en el avión en Lufthansa vía Frankfurt. Hacíamos México, Frankfurt, Frankfurt, Doha. Todos muy emocionados, felices, contentísimos. Estábamos, muy emocionados. Sí, sí. Imagínate esa situación, ir a ver a Argentina, no lo teníamos planeado y ya estamos ahí. Salimos en el vuelo, 1 hora tarde, sale el avión a las 11 de la noche. Supuestamente nosotros llegaríamos a Qatar el jueves a la noche, tarde-noche. Íbamos volando, Bauti estaba muy feliz, yo estaba muy cansado, yo me duermo un poco y en un momento me despierto, creo que iban 4 horas de vuelo y el piloto pone un anuncio en el vuelo y dice, tenemos un problema en el avión y nos tenemos que regresar a México porque el avión no está agarrando la altura deseada para cruzar el océano. Y yo dije, esto es un chiste, no puede estar pasando, ¿no? Bautista se sacó los audífonos que venía escuchando música y dijo, ¿qué dijo papá? Y yo digo, ¿cómo le explico esto, no? Y realmente era verdad, o sea, el avión pega la vuelta y regresa a México. Entonces yo le explico lo que estaba pasando, o lo poco que dijo el piloto, y la cara de mi hijo fue, no me lo voy a olvidar nunca, porque era una desilusión, porque yo creo que por su cabeza pasó, puta, se cancela todo, o sea, sí, claro. Nos estamos volviendo. Mi papá no va a comprar otro vuelo, seguramente pensó. Perdimos, ¿sí? Su cara era de sazón total, pobrecito. Regresamos a México y a las 6, nos tienen 1 hora y media dentro del avión. A las 6 de la mañana, que ya era el jueves, nos dejan bajar. Lufthansa no se hace cargo de ese problema. Bueno, se hizo cargo a los 3 meses, digamos. Entonces tuvimos que sacar otro vuelo. O sea, y Bautista, como sabe todo de los vuelos y tenía todo su mapa en la cabeza, dijo, papá, hay otro avión que sale a las 12 del día, México, Madrid, Madrid, Doha, y es Iberia. Estamos pasando una publicidad gratis. Nos vamos al salón de Aeroméxico, otra publicidad gratis. De American Express, y nos dejan entrar. Y le explicamos a las chicas que lo que nos estaba pasando. Dijo, bueno, ok, quédense acá y hagan las gestiones que necesitan. Llamamos a la agencia, conseguimos el lugar en el vuelo de las 12. Tuvimos que comprar 2 tramos de vuelta. Y a las 12:30 de ese día, que era jueves, salimos a Doha, ahora sí, pero vía Madrid. Entonces hicimos México-Madrid,
escala en Madrid de 2 horas, Madrid-Doha. Y llegamos finalmente el viernes a las 7 de la tarde. Viernes de allá. Viernes de allá. A las 7. A las 7 de la tarde, cuando la final, como dijimos, era el domingo. Así que la historia fue muy loca y bueno, todos ya sabemos cómo terminó. Nos asustamos bastante, pero la experiencia fue inigualable y cualquiera que la quiera hacer creo que es muy recomendable. Independientemente del evento deportivo per se, puede ser fútbol, puede ser lo que a uno le guste. Lo más lindo es esa posibilidad de compartir con tu hijo, que muchas veces no se da. Familiarmente hacemos muchas cosas, pero por ahí entre los 4. Nosotros también tratamos de, como papás y mamás, de tener espacio con cada uno de los hijos, pero esto fue muy especial porque había mucha adrenalina, mucha emoción. Bauti no le gustaba el fútbol y empezó a amar el fútbol. Empezó, como nosotros estábamos hace 14 años en México, casi también él tiene amor por los dos países, pero se le reafirmó mucho el amor por Argentina. Así que fue maravilloso y aparte creo que vimos la mejor final de la historia de los mundiales, así que... Definitivamente yo creo que fue un viaje lleno de emociones. Muchas. Y no entrevisté a Bauti, ¿eh? Fue más porque yo tenía un evento justo de LSI, invité a Bauti porque le dije, oye, ¿qué vas a hacer de vacaciones? No tengo planes. Y eso fue un lunes y el jueves está en Qatar. Entonces yo dije, órale. Pues, entonces dije, pues voy a empezar por ahí la entrevista. Sí, bueno, no fue planeado, evidentemente. Salió como salió y a veces esas cosas no planeadas salen bien. Así que fue una historia linda. En el medio después fue muy divertido porque el poco tiempo que estuvimos ahí, el sábado, teníamos que hacer algo antes de ir al partido. Entonces reservamos una excursión y nos fuimos al desierto a andar en camello, los dos, y hicimos una expedición en camioneta 4x4 por la arena, por el desierto. ¿Y de Qatar qué fue lo que más te impresionó? O sea, como país. Yo tenía al principio como muchas, no sé si la palabra es preconceptos o prejuicios, por todo lo que se había hablado de Qatar y por cómo ganó la sede de ese mundial. Y de hecho muchos de mis amigos planearon en algún momento ir y yo dije, no, yo no voy a ir. Yo fui a Rusia en el 2018 y también vi la final, creyendo que Argentina iba a llegar, pero nunca llegó. Y entonces yo había decidido no ir, ya hacía mucho tiempo. Y la verdad que después me sorprendí gratamente porque vi una ciudad súper nueva, súper limpia, súper organizada. Le habían puesto muchísimo dinero a los cataríes para desarrollar ese mundial. Estaban muy abiertos a ser buenos anfitriones. O sea, la ciudad pequeña, pero todo nuevo, todo funcionaba perfecto. La verdad que interesante. O sea, no tuvimos mucho tiempo, pero en el poco tiempo que estuvimos, hicimos esa excursión, salimos a cenar, caminamos por toda la ciudad, fuimos al FanFest. Fuimos a un museo, a 2 museos muy interesantes que tenían, porque nos volvimos el lunes a la noche. El lunes hicimos un poco eso y tratamos de visitar los lugares donde estaban todos los hinchas del fútbol y la verdad que muy interesante. Me gustó. Y por ejemplo, cuando llegaste a México, ¿cuál fue tu primera impresión, por ejemplo, hace 14 años? Pucha, en realidad eso era ese momento, como que me estás volviendo a 14 años atrás. Era una emoción muy distinta y algo muy diferente, porque en aquel momento nosotros estábamos decidiendo como familia movernos de país. Era la primera vez que salíamos de Argentina. Nosotros llegamos a México por trabajo. O sea, ¿Ya estabas en Grupo Hightech? No, yo trabajaba para una compañía que se llamaba Grupo ASA. Y en ese momento, es otra historia interesante, yo tenía un jefe que se llama Jorge Gato, de Argentina. Mi formación es financiera. Yo en ese momento era gerente de finanzas de una de las operaciones, bueno, de la división de PwC, ¿no? No, en Price, en PwC yo había trabajado antes de Grupo ASA. Yo empecé mi carrera en ¿Deloitte? No. KPMG. Primero en Price, después fui a KPMG y después me cambié a Grupo ASA, perdón. Eso todo fue en Argentina. Entonces mi formación es financiera, auditoría, toda la parte de números, digamos. Y en el Grupo ASA es donde yo hago bastante carrera, estuve casi 9 años y hice una parte de la carrera en Argentina y en el 2008 Sofi queda embarazada. Nosotros nos casamos en el 2007 y queda embarazada en el 2008 de Bauti.
Y en ese año, mientras ella está embarazada, me hacen la primera oferta para venirme a México. Yo era muy joven, tenía recién con 30 años cumplidos. Y por varias razones decidimos decir que no. Porque básicamente Sofía no estaba preparada, estábamos en medio del embarazo, o sea, como que el tiempo la oferta no era buena con el timing de nuestra familia, digamos. Entonces decidimos decir que no, y no me olvido más porque mi jefe de ese momento me dijo: el tren pasa una sola vez y te estás perdiendo una oportunidad de salir del país con un paquete de expatriado con tan solo 30 años o 29 años, que era muy joven. Después yo me di cuenta de eso. Pero bueno, eso pasó, nos quedamos un año más y al año siguiente Bauti ya había nacido y tenía cerca de un año. Mi jefe vuelve conmigo y me dice: ¿te acuerdas que el tren pasaba una sola vez? Bueno, tú tienes suerte, para ti pasó 2 veces. Te tengo que volver a decir que te tenés que ir a México. Por favor, no me digas que no, me dijo. Ve a tu casa, él conocía a Sofi, habla con Sofi y trata de convencerla, ¿no? Y mañana o pasado ven con una respuesta, pero trata que sea así, me dijo, ¿no? Entonces yo dije: mira, me va a decir que no. Tú ya la conoces, yo la conozco, ya dijo que no una vez. Pero no importa, no hay peor lucha de la que no se da. Entonces yo me fui a casa, en la cena le planteo a Sofi nuevamente: mira, está pasando esto y me están volviendo a ofrecer que nos vayamos 2 años a México. Y ella me miró y me dijo: no digas que no todavía, déjame pensar un poco. Y ahí dije: wow, ¿qué está pasando? Y lo que estaba pasando era que ella también trabajaba en Argentina. Es muy normal que la pareja, tanto la mujer como el hombre, trabajen. Y ella tenía ella es licenciada, Sofía es licenciada en Administración de Empresas y trabajaba en una compañía de trenes. Y Bauti iba a una guardería. Sí, una guardería, o sea, como un kinder donde lo cuidaban, maternal, porque nosotros no tenemos familia en Buenos Aires, somos del interior de la provincia de Buenos Aires, como a 4 horas de la capital. Entonces eso significa que nuestra familia en Buenos Aires eran nuestros amigos, que todos trabajaban. Entonces no teníamos soporte se lo dejo con la abuela, con mi hermana. O sea. Entonces él tenía que estar todos los días, desde muy chiquitito, de meses, en una guardería que lo cuidaban 8 horas. Entonces Sofi salía corriendo a las 6 de la tarde del trabajo y lo tenía que ir a recoger y estar el poquito tiempo que tenía con su niño recién nacido. Y lo mismo para mí, ¿no? Pero para una madre es más fuerte. Entonces eso le pegó mucho emocionalmente y dijo: yo quiero estar más tiempo con mi hijo. O sea, no lo estaba disfrutando realmente. Y en Argentina, seguramente habrás escuchado, los argentinos hablamos mucho, pero hay una persona o una profesión puntualmente que habla mucho, que es el taxista de Argentina. Sí, el taxista de Argentina generalmente sabe todo, y si no lo sabe lo inventa. Y te habla de fútbol, de política, de religión, de casamiento, de separaciones, de todo lo que tú tengas para hablar. El tipo te va a hablar por horas si es necesario y te va a dar consejos. Y esta no fue la excepción. Sofía se toma un taxi para ir a la oficina y el taxista, y le cuenta a ella, no sé por qué, se pone a hablar con el taxista y le dice lo que está pasando. El taxista frena el auto y le dice: te tienes que ir de este país. Argentino, no tan así mexicano. Este país no hay oportunidades, tienes que irte de Argentina, aprovecha que tu marido le están ofreciendo esto, no te vas a arrepentir. Bueno, Sofi llega a la empresa donde trabajaba y su jefe de aquel momento había estado expatriado en Brasil y le dice: tienes que irte, o sea, cuando sales de tu país, tu cerebro cambia, tu apertura mental y de vida cambia, y aunque te regreses a los 2 años, cuando regreses no vas a ser la misma persona. Y la verdad que fue un gran consejo, que a mí también me lo dio otro jefe en ese mismo momento. Bueno, resumen, y para no hacerlo largo, cuando llegué, Sofía me dijo: sí, nos vamos. También hablaba con su mamá, obviamente. Un taxi me lo dijo. Un taxi me lo dijo, mi mamá y mi jefe. Yo no contaba, evidentemente. En mi opinión valía 0 o -4. Pero bueno, finalmente decidimos irnos a México y respondiendo a la pregunta, las sensaciones fueron muy distintas porque viajamos con 8 maletas, nosotros no mudamos nada, ni un mueble ni nada. Recién habíamos comprado nuestro primer departamento en Argentina, con mucho esfuerzo. Nosotros somos 2 personas que no tenemos, no venimos de una familia con grandes herencias, sino que todo lo que hemos construido lo hemos hecho con el esfuerzo de nuestro trabajo, de lo cual estamos muy orgullosos, claramente, ¿no? Pero
Entonces lo lindo de eso fue que las sensaciones eran muy distintas. Estás dejando tu país, 7, 8 maletas, un niño de 1 año y cachito, que no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Pero por otro lado, a un país que no conoces. Digo, yo venía a México muy seguido por trabajo, pero no es lo mismo venir 1 o 2 semanas por trabajo que venirte a vivir con tu familia, con tu niño chiquito. Pero por otro lado había una expectativa muy grande, porque si hay algo que tengo y que aprendí desde muy chico es que justamente que las oportunidades están ahí para tomarlas, ¿no? Y si no las tomas tú, alguien más las va a tomar. Y yo creo que tú eres más religioso que yo, evidentemente, por lo poco que te conozco, pero creo que hay un camino marcado para todos, ¿no? Y también el camino a veces se va trazando un poco distinto en función a las decisiones que cada uno va tomando. Y bueno, yo generalmente soy de tomar las decisiones y después, en todo caso, afrontar las consecuencias, ¿no? Hay un dicho que dice: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Exacto. Entonces, está bueno. Te la llevan. Y bueno, yo creo que la verdad que con nosotros se ha portado bien hasta ahora. Pero dijimos, bueno, vamos a probar. Si no nos va mal, son 2 años, tenemos nuestra casa en Buenos Aires y volveremos y habremos tenido una experiencia. Y si nos va bien, veremos qué sigue, ¿no? Y bueno, ya acá estamos 14 años después, tenemos una hija mexicana que ya tiene 12. Estamos felices aquí, hemos construido una familia, hemos desarrollado negocios. Y cuando llegaste a tu trabajo aquí en México, ¿qué diferencia viste? Para bien o para mal, aquí no se vale, no porque sea mexicano, tenemos que hablar bien. ¿Qué dijiste? Órales, esto de la cultura. Hay muchas. Hay muchas, pero hay muchas no solo con México. Culturalmente, los latinos tenemos en común, creo que lo único es el idioma. Hay muchas otras costumbres, pero la realidad es que cada uno de los países, yo por suerte he tenido la fortuna de viajar mucho en varios lugares del mundo por negocio y por placer también, y ahí aprendes culturalmente las diferencias, ¿no? Entonces, por más que tengas el mismo idioma, y hay muchas anécdotas muy distintas, pero después te voy a contar una muy buena. Platícame una. Tengo una buenísima, pero respondiendo a la pregunta, hay muchas diferencias, porque ustedes los mexicanos son, sin afán de quedar bien, no, mejor voy a arrancar así. Los argentinos somos muy prepotentes a veces y lamentablemente no caemos bien por muchas razones, y podemos estar de acuerdo o no, pero como dicen, it is what it is. Yo no estoy de acuerdo con eso, y yo siempre digo que trato de ser un argentino que haga cambiar esa percepción que por ahí muchos mexicanos tienen. Y a veces las tienen de manera correcta, porque por ahí somos muy acelerados y muy prepotentes en algunas cosas, y otras son, yo creo que por desentendimientos culturales. Y ahí voy con esto, o sea, porque nosotros somos muy directos y muy de gesticular cuando hablamos, ya me habrás visto. Traemos como esa sangre muy italiana, muy española, que está heredada, digamos, y que es parte de lo que somos. Y eso hace que a veces culturalmente choquemos. Y en México, yo lo aprendí después, el mexicano es muy educado, muy pausado, muy de por favor, de gracias, que la verdad que está espectacular cuando lo aprendes. Y a nosotros nos enseñaron a decir por favor y gracias. Pero la verdad que en el día a día de esa idiosincrasia del argentino se le pierde. Y la primera anécdota es muy loca. Cuando yo vengo a México, nos venimos, llegamos en noviembre del año 2009 y nos quedamos hasta marzo del 2010 sin viajar a Argentina. Ya fueron como 4 o 5 meses. Y volvimos para Pascua, me acuerdo. Y dijimos, bueno, vamos a regresar a Argentina por 10 días. Y volvimos de vacaciones ya en ese momento. Y me acuerdo que yo me fui 2 días a la oficina de Buenos Aires. En ese momento Grupo ASA tenía una oficina en Puerto Madero muy linda, en un edificio muy nice, en el piso 20, no sé. Y no me olvido nunca más. Yo me había ido hace 5 meses. Estábamos para entrar a la oficina esperando el elevador. Yo creo que son esos elevadores que entran 40 personas. Y yo entro al elevador y habría 30 personas en el elevador y yo digo buen día. Y nunca me voy a olvidar esa sensación. Lo único que retuve o que vi fue que 29 argentinos hicieron esto con la cabeza, levantaron la cabeza y la agacharon y volvieron. Estaban leyendo el periódico, venían con el teléfono. Ni uno dijo buen día. Y yo dije, puta, qué maleducado que son estos tipos.
que soy yo, digamos, ¿no? Y cuando me bajo del elevador, porque eso es México, es parte de la idiosincrasia y de la cultura y de la educación, es buen día, ¿no? Es que tengan un buen día. Sí, claro. Y nadie dijo buen día, salvo una chica que creo que se dio cuenta y dijo buen día. Y cuando salgo del elevador y se cierran las puertas, yo dije, puta, ahora entiendo por qué en muchos lugares no nos quieren. Y la verdad es que tampoco va en contra del argentino, es tratar de entender esas diferencias, o sea, pero también es algo bueno del mexicano. A veces nosotros nos quejamos, pero ustedes son muy educados, tienen muchos modales, y eso también hizo que en el trabajo yo tenga muchos cruces duros en el inicio, porque también somos de escribir fuerte. Los argentinos somos de... Ustedes hacen un email y ponen el nombre, un párrafo de casi encabezado, estimado por Luciano. Mi estimado, por favor, estamos viendo este proyecto y necesitaríamos que nos mandes copia del Excel porque bla, bla, bla. Y después se despiden con un gracias y un montón de frases. Y nosotros somos, mandame el Excel. Mandame el Excel tal porque necesito hacer esto. ¡Boom! Oye, pero por ejemplo, ¿tú crees? Yo tengo una teoría, ahorita tú me podrás decir si es verdad o no. Esa personalidad o esa cultura que tú traes, ¿no crees que te ha ayudado a hacer la posición que tienes actualmente? O sea, ¿no crees que a veces nosotros pecamos un poco y no somos tan directos como deberíamos? Sí, a ver, yo creo que sí. Por eso digo que hay que entender las diferencias. Yo creo que lo que te hace por ahí llegar o no a algunas cosas o a algunas posiciones es, por ahí más que nada un tema de personalidad. Puede ser que el argentino, esa personalidad, en algún punto lo ayude y en otro no tanto, con estos ejemplos que te digo. Y por ahí puede ser que el mexicano tenga algo en esa parte que por ahí lo frena un poco, pero realmente no creo que sea eso, porque después yo justamente me di cuenta, yo peleo mucho contra esos prejuicios que dicen, no, a ver, yo estoy acá porque tuve la oportunidad de venir a México por una posición que me ofrecieron, pero tranquilamente la podría haber tomado una persona de México con tantas o más credenciales que las mías y la podría haber hecho igual o mejor que yo. O sea, no es un tema de viene un argentino o es un mexicano. O sea, yo creo que independientemente de las diferencias culturales que son muy simples de resolver, tanto en Argentina como en México hay gente brillante. Y yo he conocido gente en México brillante que me saco el sombrero y que digo, puta, cómo me encantaría ser como esta persona o aprender de esta persona. Y esa es una de las barreras que yo saliendo de Argentina derribé rápido, que son esos prejuicios que hablamos, ¿no? Y entonces respondiendo a la pregunta, no, yo creo que ustedes tienen cosas muy buenas y creo que, y siempre lo digo en muchos negocios, en muchas reuniones de negocio con mexicanos, pero no por adular ni por quedar bien. Yo soy un ferviente creyente de este país. Creo que mucho más que algunos mexicanos, incluso en los negocios. Y creo que también los entiendo, porque uno cuando está metido en su propio país, con sus propias problemáticas, muchas veces termina siendo muy crítico de su gobierno, de su país, de su cultura, y por ahí pierde un poco de visión de las cosas buenas. Yo viniendo de otro país y de un país que no está bien, tú sabes que Argentina tiene muchos problemas de mucha índole, pero principalmente económicos, de inflación, pero no solo de ahora, de hace 30 años, ¿sí? Es un país que ha vivido en crisis con buenos talentos y con muchas cosas positivas, pero también con muchas cosas negativas. Yo cuando vengo a México trato siempre de ser mucho más positivo y de ver las cosas buenas que sí México tiene y que por ahí en México no las ven. Me gustaría aprovechar un poco de esto que mencionas, porque vi un video tuyo, cuando la primera vez que se me ocurrió entrevistarte dije, a ver, ¿quién es Luciano Diorio? No encontré este video ahora que te voy a entrevistar, pero mencionabas que México está lleno de oportunidades. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esas oportunidades que ves en México? Así que tú dices, oye, no se están dando cuenta de esto, y que tú dices, wow, aquí hay una mina de oro. Son muchas. A ver, México ha hecho muchas cosas bien. Por ahí te voy a hablar mucho más del sector en la industria que yo estoy, pero
que es puntualmente la manufactura, la metalmecánica, la industria manufacturera en general, llámese automotriz, aeroespacial, industria médica, hay muchas cosas relacionadas con la manufactura en México. México desarrolló un hub en los últimos 20 años de fábricas armadoras de autos, de mano de obra especializada, tiene muchos ingenieros. México tiene millones de oportunidades. O sea, respondiendo a la pregunta es, a ver, desde la cercanía con Estados Unidos te pone en una situación privilegiada en el mapa, ¿sí? O sea, en el mapa geopolítico México tiene una posición única, primero. Segundo, tiene una extensión territorial y una cantidad de población que hace que hoy sea la segunda economía de Latinoamérica y creo que es la 13 del mundo. Si no me equivoco, ahí está. Tiene fundamentos macroeconómicos muy fuertes, que por ahí es muy técnico lo que estoy diciendo, pero el peso hoy está en valores que casi no se han visto en los últimos 8 o 10 años. Las reservas del Banco Central están en valores muy altos, que te da una autonomía donde el Banco Central tiene sus propias políticas. No hay inflación, salvo lo que pasó el año pasado, pero por un tema muy de coyuntura mundial. O sea, yo vengo de un país que hoy día tiene 108% de inflación acumulada. Imagínense esto, o sea, tú no conoces lo que es la inflación. Me pasó que en 2 semanas cuando llegamos subió de 240 a 280. Bueno, ahora ya está en 500 en Argentina el tipo de cambio. Imagínate eso. Entonces, claro que eso te pone en un lugar donde, sí, después puedes ver lo malo y te puedes quejar, sin entrar a temas políticos ni mucho menos, te puedes quejar de miles de cosas, pero esos son problemas que tenemos todos los países. Entonces las oportunidades están ahí. México tiene hoy muchas más oportunidades. Hoy todo el mundo, no sé si has escuchado, pero seguramente sí, todo el mundo está hablando de nearshoring. La pandemia puso a México de vuelta en una posición más que privilegiada desde todo punto de vista. Y también tiene que ver con la manufactura. Las cadenas de suministro en el mundo se rompieron. Esto es un ejemplo de nuestra industria. Nosotros nos dedicamos a la distribución de maquinaria CNC. Y de inyección de plástico. Y de inyección de plástico. Muy bien, ¿cómo estudiaste? Hice mi tarea. ¿Cómo estudiaste? Entonces, mucha de nuestra maquinaria viene de Japón, de China, de Taiwán, también de Estados Unidos. Un contenedor antes de la pandemia para traer 1 o 3 o 2 máquinas, depende del tamaño y cuántas entran, costaba $1.800, $1.500. En el peor momento de la pandemia, el contenedor de China llegó a costar $20.000. Y la distancia entre China y México siempre va a ser la misma. No hay manera de acortarla. O sea, o vienes por vía marítima o vuelas, pero una máquina no se puede volar. O sea, bueno, se podría, pero no es costeable, viable. Entonces, lo que empezó a pasar es que no solo Estados Unidos, el mundo se dio cuenta que hay una dependencia de China muy alta en muchos sectores. No solo en la manufactura, sino miles de cosas, de artículos y de materia prima viene de China. Y eso le ha dado un poderío económico y geopolítico muy fuerte. Y Estados Unidos, que es su principal competidor y el principal comerciante con China, también se dio cuenta que no puede seguir con esa dependencia. Entonces, lo que empezó a pasar y lo que está pasando, que es muy positivo, es que todo el mundo empieza a ver a México como un país muy viable para relocalizar las fábricas de manufactura de miles de cosas, no solo de temas automotrices. Y entonces muchas empresas están volviendo a México o están viniendo a México nuevamente, pero ahora no solo en la parte automotriz, sino en muchas otras cadenas para abrir sus fábricas y empezar desde México a hacer el sourcing para Estados Unidos y para Canadá, incluso para el resto de Sudamérica. ¿Qué tanto es la barrera de entrada para entrar a la industria en la que... O sea, ¿tienes algún ejemplo? Y voy a esto. Supongamos que yo junto con un amigo queremos empezarle a vender tornillos a la industria aeroespacial. Sí. ¿Cuál es el nivel de inversión que te ha tocado? O sea, de algún cliente tuyo que digas, con tantos millones puedes empezar. O sea, porque tú dices, ok, vienen muchos empleos. Sí. Pero para el emprendedor, ¿qué tan alta es la barrera de entrada en esta industria? Buena la pregunta, porque tú ya estás armando un negocio, tú eres muy biznero. Está buena porque justo diste un ejemplo que por ahí es el más complejo de todos, porque dijiste la industria aeroespacial y justamente la industria más regulada dentro de ese ejemplo que diste.
Y te explico un poco, es si yo hoy quiero, o tú quieres con un amigo, como dijiste, poner una fabriquita, vamos a llamarlo, una fábrica, para producir alguna pieza para alguno de los aviones de Boeing, de Airbus o quien sea, justamente lo primero que requiere la industria aeronáutica por ser tan regulada son certificaciones. La automotriz también, porque a cierto nivel aplican muchas certificaciones internacionales. Okay. Pero no necesariamente tienen que llegar a eso. Vamos a ponerlo en un esquema más simple, que no hay tanta, requerimientos de certificaciones y demás. Puedes igual ser un proveedor de la industria automotriz, vamos a llamarle, en un nivel, se habla de Tier 1, Tier 2 y para abajo, en un nivel de abajo, o sea, del proveedor que le provee al proveedor de Volkswagen, vamos a llamarle. Y ahí la barrera de entrada en realidad es inversión, es cuánto capital tengo para poder comprar una máquina, rentar una nave industrial, una bodega, un showroom, contratar gente y empezar, ¿sí? La verdad es que, no sé, te doy un ejemplo, una máquina de entry level, un torno, un centro de maquinado, te puede salir 50, 40 mil dólares. Okay. Pero la puedes financiar, entonces necesitas el 20% de inversión inicial y el resto lo pagas financiado. ¿En cuánto tiempo recuperas la inversión en una corrida Depende mucho, o sea, bueno, puntualmente nosotros tenemos planes de financiamiento a 36, 48 meses, dependerá de la rentabilidad de tu negocio y qué tipo de partes y qué valor agregado tenga la parte que produzcas, pero generalmente tiene un payback muy rápido, o sea, si tú tienes un negocio de volumen, posiblemente la máquina se pague en 6-7 meses. Y eso es lo lindo de este negocio, que generalmente son nuestros clientes, ¿no? Tienen un negocio que compran la máquina financiada, saben que si la máquina está produciendo, ellos van a tener flujo para pagar las mensualidades, pero esas mensualidades se aceleran, digamos. Entonces, muchos clientes nuestros, pequeños y medianos, compran a 36 meses, pero el mes 12 capaz que ya pagaron su máquina. Y ya están buscando el enganche para comprarse otra, ¿sí? Hay muchos casos de éxito muy interesantes. Nos desviamos un poco, pero no, en realidad pero está bueno. Por aquí quería llevarla. Pero está muy bueno porque nosotros, en Grupo Hightech, que es ahora la actual compañía, creemos firmemente el componente de desarrollo económico que estamos haciendo para la industria metalmecánica en México y manufactura es muy grande, porque esta facilidad de poder darte un bien de capital de 50, pero dije 50 mil dólares, pero tenemos máquinas de 150, 200, 300 mil dólares, 500 mil dólares. Es un bien de capital, justamente lo lindo de esto que es un bien que empieza a producir y empieza a generar riqueza. Y esa riqueza se traduce en desarrollo, porque si tú decides abrir esta empresa con tu amigo, mañana vas a contratar un operario, un técnico para que te opere la máquina, y mañana vas a contratar 2, 3, y cuando quieres acordar tienes una empresa de 15, 20 empleados, estás generando empleo para el país, estás generando riqueza, estás moviendo la economía, ¿sí? Que eso es lo importante de un país como México. O sea, las oportunidades que yo veo, y cuando hablo que soy muy positivo, tienen que ver con esto, por esta industria, pero en todas las industrias pasa esto. Y cuando le quieres vender directo a Boeing, necesitas entonces certificaciones internacionales. Sí, posiblemente sí. Digo, posiblemente no. Sí necesitas tener un ISO 9000. Mínimo, eso es lo mínimo. Después hay un par de certificaciones de aeroespacial, incluso también para la parte de la industria automotriz. Pero digamos, eso se va dando de manera natural. A medida que un taller mediano, pequeño empieza a crecer, la estructura empieza a crecer y por ende ya tienes ingenieros más profesionales y aplicas para una ISO y más adelante aplicas para una certificación, porque ya aprendiste de los procesos de manufactura y es parte de tu propio crecimiento. Y eso, el estar certificado, te empieza a abrir otras puertas. Es como que empiezas a jugar en otras ligas. Empiezas en la liga, ¿te gusta el fútbol? Sí. Empiezas en la liga tercera división y a medida que vas creciendo y mejorando, vas subiendo de categoría o de división. Y posiblemente en un par de años o en algunos años te encuentras jugando en las grandes ligas, ¿sí? Ustedes en Grupo Hightech vi que tenían el Hightech Service o como una plataforma de videos para como capacitar o dar conocimiento de estos temas. Por medio de, o sea, si un joven se mete en el programa,
tiene el conocimiento suficiente para poder emprender en esta industria? ¿O qué habilidades necesitaría un joven emprendedor para empezar? Bueno, sí tenemos muchos, hemos desarrollado varias plataformas, teníamos una que se llamaba Hightech Institute, está migrando a otra plataforma, pero dentro de todos esos cursos tenemos básicos, intermedios y avanzados. La respuesta sería, no necesariamente tienes que ser ingeniero, sería muy deseable que puedas, o alguien de tu socio sea ingeniero, está bueno porque te da mayor conocimiento más rápido. Pero no necesariamente es una barrera que, si no es ingeniero no puedes. Yo soy contador. y estamos en un negocio de venta de máquinas, de temas manufactureros y de muchos temas de automatización y de ingeniería. No quiere decir que eso sea una barrera. Y la verdad que se aprende rápido. Puedes tener una carrera técnica, una tecnicatura, con alguna especialización y rápido se aprende. O sea, y no es una barrera de, tengo que ser ingeniero. Se aprende, tomas un curso básico y al final del día todo es práctica, ¿sí? Y echarle ganas, ¿no? Sí, claro. Porque este tipo de máquinas evolucionaron mucho. La máquina CNC, que es el control numérico computarizado, es la evolución de un torno manual o de una operación manual. Era una máquina, el tornero hace 35, 40 años era manual. O sea, sus piezas era dando manija y cortando manualmente. Eso evolucionó a una máquina que hoy cargas un dibujo que va a través de un software que puede ser CAD-CAM, un AutoCAD o lo que sea parecido. Se carga el software al control de la máquina y la máquina sola, con un par de indicaciones del operario, empieza a operar con un nivel de automatización y de precisión que es asombroso, ¿sí? Esta industria es maravillosa de todo punto de vista. Entonces la realidad es que la productividad se eleva muchísimo, el tiempo ciclo y el tiempo en lo que antes hacías esta parte podía llevarte días y hoy te lleva minutos, ¿sí? Porque esas máquinas son muy precisas, muy rápidas y entonces eso es lo que ha hecho la evolución en esta industria tan grande, ¿no? Y pasando un poco de las oportunidades a los retos, ¿cuáles son los retos o los más grandes, o sea, cuáles son los mayores retos que hoy enfrenta Grupo Hightech, por ejemplo, en la industria? Yo creo que hoy tenemos muchas, justamente ayer lo decía en una reunión que teníamos, tenemos muchas oportunidades, como las que mencioné, de nearshoring y todo lo que está pasando, pero esas oportunidades también traen desafíos muy grandes. Que son que la competencia se va a incrementar muchísimo. Yo creo que la competencia también te hace mejor en algún punto, siempre y cuando sea leal y sea bien entendida, porque te eleva, porque te hace que no te duermas en los laureles, hace que tu equipo se esfuerce profesionalmente a ser mejor y al final del día eso está bueno, pero al final es todo el mundo, y está pasando, es muy loco lo que está pasando. Yo estuve en China hace 3 semanas. Todo el mundo, cuando yo decía, somos de México, el chino se le prendía la cara y querían hablar con nosotros. Y eso marca algo pero muy así directo. Es China, que es el país más grande en manufactura, de la manufactura del mundo, quiere venir a México a hacer negocios. Y hay muchos por qué, pero ya algunos los dijimos, ¿sí? Pero lo otro es que se espera que la economía de China de acá a los próximos 8 o 10 años crezca a tasas promedios del GDP, que es el Producto Bruto Interno, no más de 3.5%. Cuando en los últimos 10 años ellos crecieron a tasas promedios en sus GDP casi el 9%. Entonces imagínate esto. Y esto es un ejemplo de nuestra industria, pero yo creo que se replica en todas. 70 u 80% del revenue, del ingreso que hacen estas empresas en China, lo hacían en el mercado doméstico, esto es en el mercado de China. Y 20 o a veces 15% lo hacían en el exterior, ¿sí? Al menos en los 3-4 ejemplos que yo fui a ver a China este año, hace 3 semanas. Y ahora ellos dicen, China no va a crecer a tasas del 9%, sino del 3, 3,5%. ¿De dónde vamos a sacar el crecimiento? Tenemos que ir afuera. ¿Y dónde está el spotlight puesto? En México. Entonces ellos dicen, cuando escuchan la palabra México, porque son muy estudiosos y porque analizan todos los datos y porque saben lo que está pasando y porque son muy competitivos, dicen, quiero ir a México, yo quiero ir a vender a México, ya sea a través de Grupo Hightech o a través directo o a través de otro.
Entonces eso va a incrementar la competencia. Incrementar la competencia significa un riesgo de precio posiblemente, que todos nos empecemos a pelear por precio y erosionar los márgenes, que es un riesgo. Pero bueno, a mí me gusta no tanto, digo, hay que sopesar los riesgos y ponerlos en una matriz y entenderlos, porque si no estamos haciendo algo mal. Tenemos que saber a qué, o sea, yo creo que el pastel va a crecer mucho, pero también va a haber más jugadores que quieren parte de esa porción de ese pastel. Pero bueno, es parte del desafío de cómo hacemos mejor las cosas, cómo en este caso Grupo Hightech es más productivo, más eficiente, tenemos mejores profesionales, mejor equipo de venta, mejor equipo de servicio, mejores temas de automatización, cómo hacemos mucho más eficientes nuestros procesos, los sistemas, cómo usamos la nueva tecnología, cómo entra la inteligencia artificial en jugar en nuestros procesos. ¿Están implementando ahorita, por ejemplo, era una de las preguntas que tenía, actualmente Grupo Hightech está implementando la inteligencia artificial? Mira, te mentiría si te dijera 100% que sí, ya estamos, pero estamos analizando muchas opciones. O sea, somos una compañía muy activa en muchas cosas, nos gusta mucho la tecnología. De hecho, lo llevamos en el ADN de nuestro nombre, Hightech, ¿no? O sea, hoy estamos en medio de un proyecto de implementación de Salesforce, que es una nueva herramienta para temas de ventas y CRM y temas de servicio, que es la evolución de muchos años de otros CRM que veníamos usando. Estamos aplicando algunas cosas de inteligencia artificial muy chiquititas en temas de RPA y automatización y chatbot y demás, pero creo que hay un campo muy grande por explorar todavía y recién estamos empezando. Y tenemos que ir para ese lado, ¿sí? Porque eso es lo que viene, es lo que ya está pasando y no nos podemos quedar afuera. Hoy nosotros, Grupo Hightech tiene 31 años, cumplimos este año 31 años, ahí vas a ver una plaqueta de 30 años. Y la realidad es que yo siempre digo, yo llevo 10 en la compañía y hemos pasado por muchas cosas y hemos implementado y creado muchas divisiones nuevas y negocios nuevos. Y seguramente yo no estaré en 5 o 10 años y es parte de mi responsabilidad como director general de este negocio crear los cuadros de reemplazo necesarios para que mañana tome otro la posta y ojalá que ese otro sea no un externo sino una persona de mi equipo actual que creció con nosotros y que justamente se fue formando para estar listo para tomar esa posición en el futuro e incluso hacerlo mejor, qué bueno, que lo haga mejor que yo y seguramente va a ser así, porque eso es parte de lo que le llaman un succession plan, de poder tener implementado un plan de sucesión adecuado para que la compañía pueda trascender a pesar de los nombres propios de las personas, ¿sí? Cuando una compañía logra trascender a sus fundadores y a su gestión puntual de una persona, empieza a trascender en el tiempo y ya empezamos a hablar de compañías de 60, 50, 80 años que ya son más de una generación, ¿no? Y hacia ahí es donde nosotros proyectamos a Grupo Hightech hoy con muchos planes en el futuro y demás. Pero bueno, la realidad es que hay muchas cosas que se están gestando y yo creo que lo que viene para el futuro es muy interesante. Y ustedes, las nuevas generaciones que tienen mucho empuje y mucho talento, creo que nos van a cambiar la forma de gestionar las organizaciones. ¿Qué significa para Grupo Hightech la Fórmula 1? Siendo ustedes los distribuidores de Haas. Bueno, nosotros tenemos un negocio con Haas en México hace 27 años, somos su distribuidor exclusivo y también somos distribuidores de Haas en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Nicaragua, El Salvador y por muchos años tuvimos un negocio en España que también representábamos a Haas, tuvimos casi 10 años un negocio en España que vendimos en el año 2021. Y también tuvimos un negocio en Alemania que compramos en el año 2017 y vendimos en el 2021. Para mí y para Andreas, Guillermo y Rodrigo, los socios fundadores del negocio, es muy reconfortante. Antes de hablar de la Fórmula 1 me desvío un poco. Es muy reconfortante hablar de una compañía que hoy tiene 400 empleados pero que empezó con 2 o 3, ¿sí? Y que después de 31 años construyó un negocio mediano, digamos. A mí a veces eso de hablar de tamaños es relativo, pero yo creo que el orgullo de un emprendedor es crear empleos, crear prosperidad para las familias de los colaboradores. Te da tú traes en el ADN eso de ser emprendedor y ya lo debes sentir y lo vas a
a vivir en carne propia. Es muy lindo crear empleo, es muy lindo dar oportunidades a la gente, es muy lindo ver crecer a tus colaboradores. O sea, yo tengo gente que ha trabajado conmigo desde que llegué a México. O sea, hay una persona que yo me lo llevé de ASA a trabajar con nosotros, lleva 14 años en la organización, 10 años casi en ASA, en Hightech y 4 en ASA. Y esa persona evolucionó y creció como lo habíamos crecido todos. O sea, nadie empezó siendo director general, ¿no? Entonces creo que eso es muy lindo desde el punto de vista de como emprendedor, ver un negocio que trasciende fronteras, que abre operaciones en otros países, que va y compra un negocio en Alemania, que abre una operación en España, estamos abriendo un negocio en Polonia, y que de pronto te encuentras con que tienes 400 colaboradores y que cuando lo miras al empleo directo e indirecto que generas, posiblemente más de 1.500 personas vivan de lo que se genera directamente en Grupo Hightech. Ya no te estoy hablando de proveedores y de otras cosas, pues la derrama económica es mucho más grande. Entonces eso te da una responsabilidad social muy grande desde el punto de vista de ser empresario, y te pone el foco en, bueno, cómo ser mejor, ¿no? ¿Cómo hago para mantener esto? Porque ahora no me puedo echar atrás, ¿no? Yo tengo que seguir pensando en que el negocio tiene que seguir creciendo para mantener las fuentes de empleo de nuestros colaboradores, pero para generar otros nuevos. ¿Qué significa la Fórmula 1? Bueno, significa para nosotros que uno de nuestros proveedores de largo plazo, y más que proveedor es un socio de negocio, como es Haas, que Haas es una compañía americana que está en California. El fundador se llama Jim Haas, que seguramente lo has visto, ahora con la Fórmula 1 aparece en muchos lugares con los auriculares puestos. Él es un gran emprendedor que creó una compañía de cero y que hoy produce 17.000 máquinas al año en California, en Oxnard, en una fábrica que es de clase mundial, maravillosa. Es una compañía que factura más de 1.3 billón de dólares, y que ha generado mucha tecnología en el negocio donde está. Pero él es un apasionado de los autos, y es una persona que antes de estar en la Fórmula 1 él tiene 2 equipos de NASCAR en Estados Unidos. De hecho, nosotros llevamos por muchos años muchos clientes a la NASCAR, a Fontana y a otros lugares en Estados Unidos. Y fue muy exitoso con el equipo de NASCAR. De hecho, ha salido campeón varias veces. Y en algún momento decidió que también parte de su dinero y de su hobby ponerlo en la Fórmula 1. Y para nosotros fue muy loco porque si no conoces esta industria, nadie te conoce. O sea, Grupo Hightech es una compañía reconocida, pero en la industria donde nos movemos. No somos Pepsi, Coca-Cola. Entonces, es muy difícil ponerle glamour a esta industria porque es muy de nicho, ¿no? O sea, yo digo... Sí, claro, o sea, en tu casa puede haber un tornillo hecho con una máquina de Grupo Hightech. Hay muchas cosas hechas con máquinas. Por ejemplo, esto se hizo con una máquina. Ahora te voy a dar ejemplos, que está muy loco. Y realmente mucha gente pues conoce, no lo sabe. Conoce Haas por la Fórmula 1. Exacto. Pero si yo te pregunto, bueno, tú, porque ahora y sabes un poco de esta industria porque te informaste, porque hice la tarea. Hiciste la tarea. Pero si no, ya, sí, solo de Haas. Si yo te pregunto, ¿qué hace Haas? No, está en la Fórmula 1. Y yo siempre le digo a Bauti, y ahora cuando miramos la Fórmula 1, lo hago yo como ejercicio. En los autos hay muchas publicidades chiquititas. No sé, que me sale una que se llama Capescari, creo que es, o Capescari, que está en una Ferrari. Entonces yo siempre que no conozco la marca, la busco, la googleo, para saber qué es. Porque si no, nosotros vemos marcas, pero a mí me interesa saber quién está atrás de esa marca, ¿no? Porque puedo ser yo, puede ser nuestra compañía. En este caso es Haas. Y a mí cuando me dicen, ustedes son los de Haas, sí, ¿sabés qué hacemos? No, está en la Fórmula 1. No, pero está bien, pero ¿qué hace Haas? Hace máquinas. Cabrón, hace máquinas, yo no sabía. ¿Y qué hacen tus máquinas? Hay una anécdota muy linda. Bueno, terminando platica. Pero ahora voy. Pero volviendo a la pregunta a nosotros nos dio un glamour que esta industria no tiene. Por lo menos ahora estamos en la Fórmula 1. O al menos una de nuestras marcas, como Grupo Hightech, que es la principal marca que es Haas. Su marca bandera. Su marca bandera está en la Fórmula 1. Entonces, ustedes son los de Haas. Yo ahora tengo muchas remeras de Haas, entonces, porque tengo la suerte de ir con clientes a la Fórmula 1. Y tener una experiencia maravillosa porque los clientes bajan al garage, bajan a los pits, caminan, hablan con los pilotos, hablan con Gunther, que es el director de la escudería, pasean por el pitwalk, o sea, están sentados ahí mientras vienen los pilotos y sacan el volante y explican
qué tiene cada botón del volante, y es una experiencia que no puedes pagar, porque incluso aunque la quieras comprar, o sea, tú llegas al paddock o arriba, pero no puedes bajar si no bajas con un patrocinador, ¿sí? O sea alguien como de Haas o no sé, o Mercedes tendrá sus patrocinadores, pero es una experiencia que la tiene el patrocinador. Entonces nuestros clientes lo valoran muchísimo y a nosotros nos ha servido para al menos escuchar en la calle, esto solo de Haas. Y después, ¿y te ha ayudado a cerrar negocios? O sea, sí, que dices, que enamoras al cliente y le dices, oye, te tomaste una foto con Checo Pérez, pues se la compra a ellos. En realidad sí ayuda, porque al final del día lo que genera la experiencia es lealtad. Nosotros llevamos 40 clientes cada año, ¿sí? Y hacemos un evento el jueves donde llegan 400 personas y al final del día te da te da un poco de mejor relacionamiento. Nosotros traemos a 40 clientes de toda la República, los tenemos 3 días con nosotros, están en un hotel, desayunamos juntos, hacemos todo el evento juntos, vamos el viernes a la calificación, a las pruebas, sábado a la cualificación. Entonces la experiencia que se genera y el relacionamiento que logras es muy fuerte, porque la experiencia es muy linda y muy divertida. Entonces esa persona dice, pucha, esto me invitaron, se gastaron $2.000 o lo que se hayan gastado. Cuando voy a comprar la próxima máquina, aparte que tengo buena relación, que me dan buen servicio, que tienen financiamiento y que tengo 10, 15 o 3 máquinas de ellos, le voy a comprar a ellos, ¿sí? Entonces sí genera algo de retorno. Es muy difícil medirlo, pero sí está bueno, digamos. Y creo que nuestros clientes lo valoran y empezamos a generar otro ruido que antes no teníamos, digamos, ¿no? Después podemos discutir. ¿Cuál es esa anécdota? La anécdota, tengo varias de la Fórmula 1, pero la anécdota linda es lo que decías, nosotros no sabemos en cuántas cosas de nuestra vida diaria está metida una máquina herramienta, porque el concepto de máquinas de que nosotros vendemos se llama máquina herramienta CNC, ¿sí? Que también puede ser no CNC, puede ser inyección de plástico. Y Guillermo Conde, que es uno de los fundadores, siempre dice, si nosotros supiéramos en cuántas cosas que ahora mismo te rodean participó una máquina herramienta, posiblemente entenderíamos mucho más de este negocio. Y yo te voy a dar varios ejemplos, pues te voy a poner la anécdota. En el molde de este iPhone participó una máquina, puede ser Haas o puede ser otra marca, una máquina herramienta. En este caso puede haber sido un centro de maquinado que hace el molde para el iPhone. Corta el metal, ¿sí? y se hace esto. Este reloj que ves aquí tiene muchas piezas que pasaron por una máquina herramienta. Cuando estás comiendo un tenedor, un cuchillo puede haber pasado por una máquina herramienta. Esto seguramente tenga una parte de acero o algún tipo de aluminio. Un tornillo que pasó por una máquina herramienta. ¿Alguna vez te operaron? Sí, incluso yo tengo un tornillo. Ese tornillo que tenés aquí titanio, se hizo con una máquina nuestra. Hay un torno que se llama torno tipo suizo. ¿Por qué? Nosotros vendemos una marca que se llama Citizen, como la de los relojes, japonés. Son de alta precisión, de mucho volumen, hacen piezas muy pequeñitas. Las piezas que hacen van para la industria médica. Nosotros tenemos de cliente a Medtronic, Johnson, a muchas industrias de la industria médica, gente que hace la parte para operaciones de columna enteras, prótesis enteras. Ese tornillito que hiciste ahí, seguro que la hizo una máquina nuestra. Nunca se te hubiera ocurrido. Eso que tienes puesto de los audífonos, miles de cosas. Las partes del auto, la llanta del auto, miles de partes del motor, miles de partes del chasis, del sistema de freno, del sistema. Todo lo que se te ocurra. Un avión, todo lo que se te ocurra es un avión. Entonces, por eso esta industria es fascinante. Yo cuando llegué acá, a mí me dijeron, estás loco, ¿cómo te vas a ir de ASA, de una consultora? Tú vienes del mundo financiero. ¿Qué vas a hacer ahí en Tlalnepantla? ¿Cómo fue tu entrevista? ¿Qué te preguntaron? ¿Te preguntaron? No, espera, ahora vuelvo a eso, pero termino la anécdota que nunca la conté. Muchas veces en el colegio de mis hijos llaman a los papás a que vayan a contar a los demás alumnos qué haces, a qué te dedicas. Y uno de los fundadores siempre dice, este negocio tiene menos glamour, y yo lo repito todo el tiempo y me río mucho, y toda la gente, tiene menos glamour que 2 tortugas haciendo el amor. Y es verdad, porque no tiene glamour, o sea, nosotros, es esto, es quiénes son, ustedes son los de Haas, venden máquinas, herramientas, puta, ¿qué es eso, no? Entonces, si tú estás en el colegio de tus hijos y está el otro que trabaja en un banco, entonces el director de un banco, el otro es no sé qué, el médico, entonces todo es más fácil hablar con el director del banco, con el médico, no, este vendedor de máquinas no sabe qué hace, ¿no? Entonces todos se van a hablar con el banquero, digamos. Pero la anécdota es que un día me llaman del colegio Bosque Real, donde antes iba Delfina,
Y Delphi me dice, no, papá, ya fueron varios papás, tenés que armar una presentación y ven a contar, por favor. Ella muy orgullosa, porque le gusta mucho y ha ido a ver las máquinas, igual que Bauti. Entonces yo un día dije, pucha, ¿qué hago para explicarlo? En ese momento tenían 8 años. Y dije, ok, le voy a explicar como a chicos de 8 años. Entonces armé varios videos, tú entras a YouTube. Muchas de las máquinas también, incluso las de inyección de plástico, Mattel y todos los que hacen juguetes, también se usa esto. El molde y la inyección de plástico, se hacen muñecas, se hacen legos. Entonces tomé muchos ejemplos de la vida diaria que por ahí los niños pueden ver, el iPhone y máquinas maquinando partes de las turbinas del avión. Entonces hice toda una presentación con muy, digamos, didáctica para que se entendiera qué hago. Y pasó algo muy loco que fue, en un momento todos los nenes aplaudían, estaban muy fanáticos y yo llevé 30 moneditas que le grabamos con una máquina el logo del Colegio Bosque Real y las pusimos así, parecía una moneda de oro, pero era hecha en metal, digamos. Pero había sido maquinada por una de nuestras máquinas. Hicimos un video cuando estaban haciendo la pieza que le llevamos de regalo a los nenes. Bueno, la charla fue un éxito, todos los niños estaban fascinados, le decían a Delphi, tu papá fue el más divertido y la charla más divertida que hemos tenido. Las maestras de otros salones venían, porque se fue corriendo la voz durante la plática, entonces venían y se quedaban así y decían, no, yo no puedo creer que la turbina de avión se hace con esa máquina, el iPhone, no puedo creer. Entonces las maestras estaban fascinadas. Y cuando terminó todo el mundo aplaudía y todas las maestras se acercaron y decían, qué interesante lo que haces, qué bueno lo que haces. Y a mí me llamó mucho la atención y siempre lo pongo de ejemplo porque al final del día no es que ningún negocio u otro negocio tenga más glamour que otro. Muchas veces es cómo lo contamos y con qué pasión tú haces lo que haces en el día a día y cómo lo puedes transmitir, ¿no? O sea, y al final del día la moraleja de esto es que yo soy apasionado de lo que hago y quiero mucho esta compañía y quiero mucho esta industria porque he aprendido muchísimo, pero al final del día es si tú pones pasión en lo que haces y lo puedes transmitir con un buen storyteller, que yo no soy bueno en eso, pero le echo ganas, digamos, al final del día te retribuye por muchos lados, ¿no? Y eso es lo que mucho del día a día de mi gestión es eso, es cómo contar una historia exitosa de una compañía que es exitosa a un mercado que por ahí no la entiende y cómo hacemos para que el negocio sea próspero y crezca contando una historia real de manera profesional para llegarle a quien le tenga que llegar. Y en este caso te lo cuento más de... Nosotros hacemos esto mismo en el mercado financiero. Cuando vamos a pedir dinero para nuestra financiera, mucho de nuestro trabajo y de nuestro equipo es tengo que contar una historia. Pero una historia que es creíble, sustentada por datos, por números, por números financieros, por proyecciones, pero a su vez tengo que ser capaz de transmitir lo que es el corazón de mi negocio, de nuestro negocio, porque si no, no estamos haciendo las cosas bien. Y al final del día, quien te va a prestar o quien va a invertir en tu negocio, quiere escuchar una historia de éxito y quiere entender que el tipo o el equipo que está haciendo eso está apasionado por eso, ¿sí? Porque al final del día, si yo te voy a dar dinero, ya sea prestado o invertido, quiero saber que quien lo está ejecutando, yo siempre digo, tenemos una responsabilidad fiduciaria, pero también que es un apasionado de lo que hace y que sabe lo que hace, ¿no? Y que lo va a tomar ese dinero, lo va a multiplicar muchas veces y me va a retribuir mucho más de lo que realmente estamos buscando. Entonces me desvié bastante, pero no, y cuando entraste, por ejemplo, a Grupo Hi-Tech viniendo de... Me decías en la entrevista. ¿Qué te preguntaron en la entrevista cuando entraste a Grupo Por Hi-Tech? eso al inicio te decía que el destino, yo no sé si creer en el destino o no, si está escrito o no está escrito, pero bueno, muchas veces, o en la suerte, yo sí creo en la suerte. Se puede discutir eso, pero en realidad me acuerdo clarito cómo llego, porque yo llevaba ya 2 años y me dijeron quédate 2 años más en ASA. Y en algún momento estaba cansado, enojado con la empresa. Digo, cada uno pasa por por esos altibajos. Y en algún momento dije, voy a buscar trabajo. Y me llamaron un par de headhunters, me acuerdo. Pero nunca nos poníamos de acuerdo por el reto, por la posición o por el dinero. Y uno de estos que me conoció en una entrevista para una empresa, me acuerdo que era para una dirección financiera en un laboratorio.
Finalmente no nos pusimos de acuerdo, pero siempre te quedas en el radar. Eso se llama networking y contactos, que al final tú lo haces muy bien. Al final del día siempre retribuyen en algún punto. Y me acuerdo que ese mismo headhunter pasaron como 8 o 9 meses y un día me llama. Y me dice, mira, yo sé que me rechazaste una posición de tal lado, pero tengo otra posición que es de CFO, que es, digamos, es un director financiero un poquito más arriba, digamos, para una empresa mexicana de 2 fundadores que está en la industria metalmecánica. Él medio lo explicó, pero no sabía bien de qué se trataba, pero lo que él sabía, el que había tomado un café con los 2 fundadores y le habían dado esta búsqueda puntual, y entendía un poco del reto que estaba pasando la compañía, que era una empresa mexicana de 2 dueños que la estaban operando, pero que ya necesitaban profesionalizar más el negocio y querían un buen financiero para ayudarlos a reorganizar la estructura. Y él entendía que mi personalidad, que él había conocido muy poco, iba a ser fit con los 2 socios. Entonces él no sé si puedo decir rogar, pero casi que me rogó al teléfono, por favor ve y toma un café con ellos, no pierdes nada. Y ahí es cuando yo lo pienso y lo cuento a veces, ahí es donde dices, yo creo que mucha gente hubiera dicho no, ¿sí? No, porque no es mi industria, yo no sabía nada de esa industria. Si aplicaba los prejuicios que muchos tenemos, yo trabajaba en el Pantalón, ¿sí? En el edificio del Pantalón, en Santa Fe, en Bosques, muy lindo, muy nice. Irme a Tlalnepantla, yo no conocía lo que era, pero sabía que era un lugar industrial. Y no lo digo despectivamente o peyorativamente, adoro Tlalnepantla, pero es así, o sea, todo el mundo te decía, no, te vas a ir a trabajar a Tlalnepantla, lejos. En realidad me quedaba muy cerca. A una zona industrial, o sea, era como un cambio, visualmente era un cambio, pero a mí eso nunca me importó. Y entonces, gracias a Dios, yo no apliqué ninguno de esos prejuicios y dije, ok, yo me voy a tomar un café, no tengo problema, o sea, no pierdo nada. Mi pensamiento interno fue, no pierdo nada, vamos a ver qué onda, ¿no? Y me acuerdo que llego, no se ve ni llegar. Hoy día uso Waze después de 14 años en México. Llego a Tlalnepantla y estaban los 2 socios, ellos tenían una casa que era un comedor ejecutivo en el club de golf La Hacienda. Y tenían un desayuno ahí preparado y ahí estaban entrevistando, no solo a mí, a varios. Y entonces me entrevistan y estoy con los 2 y la verdad que hicimos muy buena química. Ellos me cuentan un poco la historia de su empresa, de cómo habían empezado, de sus orígenes, de qué les pasaba, qué les dolía, digamos. Por qué estaban buscando un financiero, los problemas que habían tenido. O sea, habían tenido algunos problemas, digo, sin entrar a detalle, pero era más que nada de organización, ¿no? Y ellos, muy inteligentes, porque son 2 personas brillantes, ellos estaban abiertos a contratar a alguien que les dijera cómo mejorar, ¿no? Y eso yo siempre lo valoro porque es difícil de encontrar en empresarios, digo, hay muchos, ¿no? Pero que un empresario mexicano pujante, que le ha ido bien, diga, ¿sabes qué? Yo necesito ahora incorporar otro talento para que me ayude a seguir creciendo y mejorando esto, ¿no? Y ellos estaban abiertos a eso. Pero yo fui muy honesto porque creo que en mi brutalidad de no conocer la industria y fui como... Y de ser argentino. Y de ser argentino, y mucho más argentino en esa época porque estaba menos mexicanizado, fui como muy directo. Y lo primero me acuerdo que dije, yo después me arrepentí un poco, dije, mira, yo estoy acá, pero yo no estoy buscando trabajo, ¿sí? Y puede sonar feo después que lo dices, ¿no? Pero como que a ellos les gustó la honestidad también, porque yo dije, miren, no sé nada de tu industria, no sé nada de tu mercado, vengo de otra cosa, digo, ¿por qué ustedes contratarían a alguien así? Y me acuerdo que, y siempre lo repiten ellos, de la industria puedes aprender, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos, que es tu conocimiento financiero, de organización, de consultoría, no lo tenemos. Entonces preferimos enseñarte la parte técnica o la parte comercial, si se quiere, pero que necesitamos una personalidad como la tuya. Y como que nos pusimos de acuerdo, charlamos muchísimo, nos tomamos varios cafés y tuvimos varias horas en esa charla. Pero la anécdota es muy graciosa, porque bueno, después de eso yo fui a comer con ellos, fui a la empresa, porque yo le dije, si voy a seguir en el proceso, quiero ir a las oficinas, quiero conocer, porque a ustedes me están entrevistando acá que no son sus oficinas, quiero ir a las oficinas. Y como que todo eso les llamaba la atención a ellos, pues yo era como muy... inquieto. Yo inquieto y creo que puede ser una virtud, o sea, como la tuya soy preguntón, o sea, no me gusta quedarme con dudas
hasta prefiero pasar por... Si no sé, pregunto, es algo que aprendí desde chiquito. Y si no te quedó claro, vuelvo a preguntar. Sí. Porque prefiero que esté clara la consigna o entender lo que estoy haciendo a decir, sí, está todo bien. Y creo que eso también te ayuda desde el punto de vista de cómo identificar oportunidades y cómo te vas moviendo en cualquier entorno, ¿no? Porque al final del día, yo creo que tú tienes una virtud muy grande, que es ser curioso, ser intelectualmente hambriento, y creo que eso lo tenemos en común, como que eso te abre muchas puertas, porque al final del día lo que demuestras es ambición, demuestras ganas de aprender, y eso no se encuentra tan fácil. Y después hacer las preguntas correctas te lleva, o al menos pues, ojalá lo veas más adelante, te abre muchas puertas y te ayuda a identificar muchos problemas y muchas necesidades. Entonces, cuando le pones un perfil comercial, yo no soy vendedor, pero he aprendido a vender. Hacer preguntas es muy importante, porque el hacer preguntas correctas te ayuda a ver el ambiente donde estás sentado, con la persona que estás hablando, su gesto, su manera de moverse, cómo está planteada su industria, su fábrica, qué tiene ahí, qué tiene acá, y en función de eso puedes identificar muchas cosas. Pero bueno, resumiendo la pregunta, la entrevista fue muy bien, tuvimos varias, y al final del día me contratan, me hacen una oferta, nos ponemos de acuerdo, y ellos después que me contratan me dicen, ¿sabes por qué estás aquí? En ese restaurante privado hay un mesero, el buen Memo, y era muy simpático, y era un tipo que tenía mucha chispa. Y él escuchaba las entrevistas, porque él estaba sirviendo, pero era vivísimo y escuchaba todo. Y los dos, cada vez que terminaban una entrevista, ese mesero vio las 4 que entrevistaron ese día, que serían mis competidores, digamos, ¿no? Y entonces uno de ellos estaban ya terminando para irse a la oficina y dice, Memo, ¿a quién contratarías tú de estos 4 que vimos? Y Memo dice, yo me quedo con el argentino, ¿no? Por mí. Y los dos se rieron porque uno de los socios es mexicano-alemán, Andreas, y el otro es Guillermo, argentino-mexicano. Y Guillermo dijo, no, otro argentino acá yo no quiero. ¿Sí? Y Andreas dijo, no, a mí me cayó bien el argentino. Y entonces como que el voto final se lo dieron a Memo, al mesero, pero en chiste, ¿no? O sea, entonces ellos siempre, hoy día todavía hacemos esta broma, tú estás acá gracias a Memo, no gracias a nosotros. Y bueno, ha sido una historia muy, muy linda porque en estos 10 años pasaron muchas cosas. Yo entré de CFO, en el 2015 tomé la dirección general, que hasta hoy tengo esa posición. El negocio ha crecido mucho, digamos, no por mí, sino por la conjunción que hemos hecho de tener un consejo de administración, de tener a ellos como accionistas y como guía de este negocio y como fundadores que nos ayudan mucho a definir la estrategia. Digamos, yo estoy en el día a día de la operación y obviamente también en eso, pero fuimos haciendo muchas cosas para que el negocio crezca de manera diversificada, de manera profesional. Armamos todo un equipo de directores y vicepresidentes muy profesionales que nos han ayudado muchísimo a que el negocio se profesionalice, mejore sus procesos, crezca. La verdad que está bueno, o sea, es una historia muy exitosa. Muchísimas gracias. Tengo 2 últimas preguntas y acabamos. Hablé mucho, perdón. No, está increíble. La primera sería, ustedes venden máquinas CNC, se pasaron a también ya a la industria de inyección de plástico. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso de Grupo Hi-Tech? O sea, ¿qué proyecto traes en los próximos años que vas a dirigir como CEO? Tenemos varios. Nosotros también en el grupo tenemos una arrendadora que se llama Hi-Fin, que provee financiamiento solo para nuestras marcas. ¿Y rentan las máquinas? Y rentamos o damos arrendamientos puros. Hi-Fin es una compañía que empezamos hace 7 años y ha crecido muchísimo en los últimos 3. Es una de las divisiones con mayor potencial de crecimiento para los próximos 5 años. Traemos planes muy agresivos, tenemos negociaciones con fondos de inversión, con bancos que están fondeando. Nos fondeó el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos negociando con varias instituciones ahora para seguir haciendo crecer el volumen de ese negocio, que está siendo muy, muy interesante para nosotros, y creo que en los próximos 5 años va
va a quintuplicar su volumen mínimamente, si hacemos las cosas bien como estamos proyectando. Tenemos ambiciones de, mantener y crecer los negocios de Centro y Sudamérica, llámese Colombia, Costa Rica, Ecuador, y mantener México, que es muy grande. Mantener me refiero a crecer, no mantener. Mantener algunas marcas que están muy maduras y crecer otras que todavía tienen mucho potencial. ¿Traes marcas en la mira? Que te sí, siempre, adoptar? Todo el tiempo. Digo, algunas no podremos decirlas porque siempre estamos en negociaciones, pero hoy tenemos 16 marcas en México. Okay. 16 que hoy ya comercializamos en el grupo, y estamos en negociaciones con 2 o 3 más posiblemente. Y otro negocio otro proyecto que nos está no quitando el sueño, sino que nos está animando mucho. Estamos abriendo un negocio en Polonia. Entonces ya empezamos, tenemos ahí ya 7 empleados. Y eso también es algo que nos va a llevar tiempo, madurarlo y crecerlo, pero yo creo que nos va a traer muchas alegrías en el futuro. Y tenemos varias cosas en carpeta. Estamos siempre analizando una futura asociación con alguien de China para empezar a fabricar máquinas aquí. Así que tenemos la construcción de 12.000 metros cuadrados en un terreno que tenemos en un parque industrial en Querétaro. Así que ya con esas 4 cosas, y hay más, tenemos para entretenernos varios años más. Muchísimas gracias. Y mi última pregunta. A ver. Si pudieras mandar un mensaje de WhatsApp a todos los jóvenes, ¿cuál sería? Está bueno. Sean curiosos, hagan preguntas correctas, estudien inglés y nunca dejen que les digan que algo no se puede hacer. Yo creo que ese sería un buen mensaje. Muchísimas gracias, Luciano, por aceptarme la entrevista, y pues con esto finalizamos. Gracias, un placer. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Si te gustó el contenido, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Si te quieres enterar más sobre lo que estamos haciendo en Gira, te invito a que nos sigas en redes sociales como México Gira. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram. Estos episodios de Gira Podcast podrás también encontrarlos en las plataformas de Spotify y YouTube. Que tengan una excelente semana.